Eh, Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la clase número 10 correspondiente al tema de laboratorio del sistema nervioso central. Vamos a hablar sobre el líquido cefalorraquídeo, este, sus valores normales, también sobre las meninges y micromeninges, y vamos a resolver un par de preguntas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces voy a compartir. Ah, cierto, también voy a eh, compartir el pretest. Mm, ya. Entonces, esta es la sesión número 10, como dije, sobre el sistema nervioso central. Lo primero que vamos a hablar es sobre las meninges. ¿Qué es las meninges? Bueno, consiste en un grupo de capas las que está compuesta el sistema nervioso central, que consiste en la dura madre y aracnoides. Dura madre y aracnoides. ¿De acuerdo? Los valores normales en los cuales se encuentra el líquido cefalorraquídeo, el cual es el que va a circular por medio de estas meninges en los adultos, es de 100 a 150 mililitros, en lactantes de 70 a 90 mililitros y en neonatos de 10 a 60 mililitros. Eh, es- Esas meninges pueden infectarse, ya sea por distintas causas, por ejemplo, puede ser alguna bacteriemia o, vamos a, por eh, una punción, un momento de extraer el líquido cefalorraquídeo, hay una contaminación, etcétera, y puede infectarse, como dije, por ya sea virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos pueden dar una infección en las leptomeninges y van a producir distintos signos al momento de, distintos síntomas y signos al momento de infectarse, que como ya saben, según lo vieron como están viendo en medicina, semiología, tenemos tres signos meningios principalmente: signo de Brudzinski, de Kerner y el de Regis de Nuca, ¿no? De acuerdo, hay distintas causas por las cuales se va a infectar esas meninges, por las que se va a producir la meningitis. Tenemos causas infecciosas y no infecciosas. Entre las causas infecciosas se encuentran bacterias agudas, las bacterianas, perdón, agudas y también crónicas, virus, hongos, protozoarios y elementos, ¿no? Como dije. Y las no infecciosas pueden ser inflamatorias, como la vasculitis, entre las cuales encontramos, por ejemplo, la sarcoidosis meningia, el síndrome de Bock,
Coyhaique Harada, Langitis granulomatosa, meningitis reumatoidea, artritis de células gigantes, etc., ¿no? También por metástasis de carcinomas o linfomas, por toxicidad de fármacos y hipersensibilidad, hipersensibilidad a los fármacos también, ictus isquémicos, meningitis de Mollaret, etc., ¿no? Y entre las bacterias, bueno, la principal, la Neisseria meningitis, que más adelante vamos a verlo. También la Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Con respecto a las crónicas, el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿por qué mecanismo se va a producir esta inflamación meningia? Porque no es algo fácil de que se infecten, porque hay una capa que la protege, que es la barrera hematoencefálica. Entonces, no es como una contaminación a cualquier otro órgano. Hay una protección extra, lo cual va a producir que la infección sea más complicada. Entonces, este tipo de infección se da principalmente en personas inmunosuprimidas, ¿de acuerdo? Y por distintos mecanismos, como la vía hematógena, en las cuales se encuentra la bacteremia, por infección de vías respiratorias altas, como puede ser por las vénulas nasofaringeas, por introducción de organismos durante procedimientos quirúrgicos, como mencioné, por diseminación directa de un foco infeccioso subyacente, como una sinusitis o una ruptura de absceso cerebral, ¿no? ¿Y qué exámenes de diagnóstico tenemos para poder diagnosticar la meningitis? Bueno, principalmente el hemograma, también reactantes de fase aguda como el BCG y PCR, hemocultivos y el principal, el estudio del SR, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo. Tanto el bioquímico, la tinción de Gram, cultivos serológicos, entre otros, ¿no? También la detección del material genómico y la citología, pero principalmente el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Con su cultivo, el bioquímico, etc. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, como dijimos, la producción en adultos está entre 500 mililitros al día, ¿de acuerdo? Con un volumen aproximado de 50 a 150 de 90 a 150 mililitros, y que se va a reponer de 5 a 7 horas, ¿no? Se da, se produce principalmente por los plexos se produce en los plexos corideos en un 70% y en un 30% por el revestimiento epidermal, el espacio subaracnoideo, y se va a reabsorber luego por las vellosidades aracnoideas. De acuerdo. Ahora, ¿en qué casos vamos a extraer este líquido cefalorraquídeo? Porque no es algo común. ¿De acuerdo? Tiene que haber causas específicas, como pueden ser infecciones, una infección meningia, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea, una neoplasia primaria o secundaria, o también enfermedades desmielinizantes, e instalación de fármacos, ¿no? y anestesia. En estos casos se va a extraer líquido cefalorraquídeo y este, se va a proceder mediante una punción lumbar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este algoritmo sugerido. ¿De qué manera se van a extraer se va a extraer este líquido cefalorraquídeo? Bueno, primero existe este algoritmo que lo saqué de su teoría. Se extraen 3 tubos estériles sin agregado de anticoagulantes, porque no vamos a sacar sangre. Se identifica la muestra con su DNI, nombre, apellido, etcétera, ¿no? Y entonces primero se extrae un tubo para las pruebas bioquímicas,
otro para las pruebas bacteriológicas y otro para las pruebas virológicas. ¿De acuerdo? Entonces son tres, uno bioquímica, bacteriológico y virológico. Y una vez extraído el líquido cefalorraquídeo, se va a proceder a examinarlo y un líquido cefalorraquídeo normal va a tener una apariencia cristalina. Con respecto a la celularidad, de 0 a 5 por milímetro cúbico, de linfocitos principalmente, las proteínas de 15 a 45, la glucosa de 50 a 80, ¿no? Que esto es de 50 a 80% de la glucosa normal, ¿no? Del paciente, la glicemia en sangre. Con respecto a los cloruros, de 116 a 122, sodio 117 a 177, potasio 2.3 a 4.6, etcétera, ¿no? Con respecto al pH, por ejemplo, es neutro de 7.31 y el lactato de 1 a 3 milimol por litro. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto al examen macroscópico de este líquido cefalorraquídeo, tiene que ser claro, como dijimos, y sin color. Y en presencia de alteraciones va a estar turbio, con una pilocitosis mayor a 200 microlitros. En caso de que sea hematíes, mayor a 400, puede haber microorganismos y se va a proceder con un contraste radiológico, ¿no? Luego, si en el líquido cefalorraquídeo encontramos coágulo, se puede dar por una meningitis operativa o por TBC. En cambio, si es viscoso, va a ser una meningitis criptococócica o por metástasis meningio. En caso de que sea rosado, por presencia de sangre, lo que va a indicar una hemorragia subaracnoidea. En caso de que sea amarillo o verde, por una hiperbilirubinemia. Marrón, en caso de que sea un melanoma meningio metastásico. Y blanquecino, en caso de tuberculosis. ¿De acuerdo? Con respecto a la celularidad, más específicamente, va a haber linfocitos principalmente, entre un 62%, ¿de acuerdo? Monocitos 36%, neutrófilos 2, histocitos son raros, ¿de acuerdo? Y también igual las células ependimarias y los eosinófilos, ¿de acuerdo? Y esto con respecto ya a, eh, líquidos cefalorraquídeo específico en cada condición. En caso de que sea una meningitis aguda, por ejemplo, entonces, primero la presión de apertura al momento de hacer la punción lumbar, la presión de apertura va a estar elevada, ¿de acuerdo? En caso de que sea normal, de 8 a 18 centímetros de agua. Con respecto al aspecto, en caso de una meningitis aguda, va a estar purulento, ¿de acuerdo? De recuento celular de 1000 a 100.000, con predominio de polimorfonucleados. La glucorraquia va a estar disminuida con menos del 60% de la glucemia de la sangre. La proteinorraquia más de 100, y se va a dar principalmente por bacterias como puede ser la Pseudomonas meningi, perdón, el Streptococcus pneumoniae, ¿de acuerdo? Y en caso de no infecciosas, puede ser una meningitis química o una enfermedad de Bechet. En caso de que sea una crónica, la presión de apertura también va a estar elevada, va a ser claro o turbio, la celularidad de 100 a 1000, con predominio de monomorfo nucleado. La celularidad va a estar muy disminuida, alrededor del 25% de la glucemia normal de la sangre. La proteinorraquia de 50 a 300, y el principal
la bacteria principal que va a producir una meningitis crónica va a ser la tuberculosis, ¿no? Perdón, el Mycobacterium tuberculosis. Y con respecto a las etiologías, una carcinomatosis meningia es a la cabeza, ¿no? En caso de que sea una meningitis linfocitaria o aséptica, la presión de apertura va a ser normal o elevada, con un aspecto claro, de 5 a 100 las células, con predominio de monomorfos nucleados. La glucorraquia va a estar habitualmente normal y la proteinorraquia en menor a 100. De acuerdo, la principalmente se da por el virus, también puede ser leptospira o parásitos. Y en casos no infecciosos, bueno, la encefalomielitis postinfecciosa o las enfermedades desminimizantes, ¿de acuerdo? Y en caso de encefalitis, el aspecto va a ser crómico, con el recuento celular normal, es decir, de 0 a 5, con predominio de monomorfos nucleados. La glucorraquia va a estar normal o disminuida, de 30 a 40, y la proteinorraquia aumentada de 60 hasta 700 puede incrementarse, y se da principalmente por virus herpes. Y en caso de etiologías no infecciosas por causas autoinmunes. Entonces vamos a hablar sobre la meningitis bacteriana y los principales patógenos por los que se da. Va a depender de cada característica del paciente. Por ejemplo, en recién nacidos de 0 a 4 semanas, el principal patógeno es el Streptococcus agalactiae, también por el E. coli en su variedad K1, en su subespecie K1. En caso de que el paciente tenga 4 o 12 semanas, también sigue el Streptococcus agalactiae y el E. coli. En caso de 3 meses a 3 años, ya varía a la, menin- a la N. meningitis, pero también está el Streptococcus pneumoniae. De 18 a 50 se mantiene el Streptococcus pneumoniae, y mayores de 50 también el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces podemos concluir que el, la bacteria principal que va a producir bacteria, una meningitis bacteriana aguda va a ser el Streptococcus pneumoniae. En casos de inmunocomprometidos también está aquí, o en caso de procesos neuroquirúrgicos ya va a cambiar a Staphylococcus aureus a la cabeza, y en caso de fractura de base de cráneo también se encuentra aquí el Streptococcus pneumoniae, y las derivaciones del SR ya va a cambiar a otras bacterias, ¿no? Con respecto a los recién nacidos, los patógenos que van a predominar son el Streptococcus del grupo B, como el Streptococcus lacteae, como ya dijimos, la E. coli, el Listeria monocytogenes, entre otros, ¿no? Y en caso de que sea crónica, bueno, la principal, como dijimos, el Mycobacterium tuberculosis. En caso de hongos, el Cryptococcus neoformans. En caso de parásitos, la Craniotomoeba especies, Naugleria flori, ¿no? Eh, ¿Qué características, como dijimos, entonces va a tener la meningitis crónica? El líquido que va a ser claro turio, la glucosa va a estar disminuida, las proteínas elevadas, leucocitos elevados, y lo principal es que el lactato también va a estar elevado, ¿de acuerdo? Lactato elevado en caso de que sea crónico. Y ya para finalizar, en caso de meningitis, bueno, la clínica, como ya saben, la tríada de fiebre, cefalea y meningios va a darse entonces como en causas infecciosas,
como una meningitis aguda, la cual se va a presentar líquido purulento, lo que va a indicar que sea una bacteriana, que es la más grave, con predominio de la celularidad de polimorfonucleados, coproteínorraquia y la glucosa disminuida. En caso de una meningitis crónica, la glucorraquia también va a estar disminuida. Y en caso de que sea viral, puede estar normal o también disminuida y es la más frecuente, ¿no? Y en causas no infecciosas, bueno, como ya dijimos, los tumores metastásicos, las reacciones químicas o alergias medicamentosas, ¿no? La sarcoidosis. Ok, eso sería todo. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden mencionar. Si no, por mientras que voy enviando el post. Y vamos a resolverlo. ¿De acuerdo?
Ok, vamos a resolver entonces el post. Tenemos la primera pregunta. Fontanelas amombadas. Tenemos un paciente con fontanelas amombadas, hipoactivo, con los exámenes de laboratorio de leucocitos en 25.000, PCR en 40, líquido cefalorraquídeo turbio con glucosa disminuida, proteínas incrementadas, leucocitos elevados. ¿Cuál es el diagnóstico presentivo? Entonces, si el líquido cefalorraquídeo está turbio, la glucosa disminuida, las proteínas incrementadas, eso nos hace indicar que es una bacteria, una meningitis bacteriana aguda, ¿de acuerdo? Si nos apoyamos incluso también en el PCR y los leucocitos, tanto en la sangre como en el líquido cefalorraquídeo que estén elevados, nos guiamos fácilmente por una meningitis bacteriana aguda. Como vemos aquí, sí, una meningitis bacteriana aguda. Aquí entonces tenemos glucosa disminuida, ¿de acuerdo? El aspecto turbio y purulento, proteínas elevadas, proteínas elevadas y leucocitos elevados, ¿no? Es decir, polimorfos nucleados incrementados. Bueno, siguiente pregunta. Paciente de 9 años con antecedente de hidrocefalia al nacer, portadora de drenaje TVP, curso para actividad, febril, con cefaleas, y se obtiene el NCR del DREN. Aspecto turbio, de color verde, tinción de bacilos gram negativos, fuerza positiva. El diagnóstico presuntivo es una. Entonces tenemos meningitis. Bueno, entonces la aspecto turbio, de color verde, tinción gram positiva. Tinción gram de bacilos gram negativos. Tiene que ser una gram negativos. Entonces, tuberculosa, no. Meningitis viral, no, porque dice bacilos gram negativos, así que no. E. coli, E. coli es positivo, gram positivo. De acuerdo. Aquí la única que es gram negativo es la meningitis, perdón, la pseudomonas aeruginosa. Aeruginosa, ¿de acuerdo? Gram negativo, pseudomonas aeruginosa. Paciente varón de 60 años con antecedente de VIH en tratamiento, targa. Hace 5 semanas presenta fiebre, cefaleas, decaimiento, fotofobia. Al examen se encuentra signo de carne positivo con líquido cefalorraquídeo patológico y bacilos alcohol resistente positivos. Ácido alcohol resistentes positivos. Entonces, paciente inmunosuprimido de 60 años que presenta eh, signos positivos a una meningitis, y además tenemos que tiene resultados de bacilos ácido alcohol resistentes positivos. Con eso nada más de bacilos ácido alcohol resistentes indicamos que es un Mycobacterium, ¿de acuerdo? Y si le incrementamos el antecedente de que está
que es inmunosuprimido por el VIH, de acuerdo, ya incrementan aún más la presunción diagnóstica de TBC y se confirma con el resultado del el VAR. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de meningitis bacteriana? Aquí lo dijimos, de hecho, es el cultivo de SR. Mm, mm, El cultivo del CR, porque ahí es donde vamos a ver qué bacteria está, qué microorganismo está pululando en el líquido cefalorraquídeo, ¿de acuerdo? Varón de 16 años con diagnóstico de meningoencefalitis, con líquido cefalorraquídeo claro, glucosa en 75, proteínas en 50 y lactato en 2,5. ¿Cuál es cuál es el agente causal? Bueno, entonces tenemos que la, el aspecto es claro, la glucosa no está normal y las proteínas también están normales. Y el lactato sí está disminuido. ¿Cuál es entonces perdón, incrementado? ¿Cuál es el agente causal? Bueno, es una bacteria, pero en este específico es una meningitis crónica, pero por el lactato, que está incrementado. Creo que sí, creo que les puso. Bueno, no pregunta si es crónico o agudo, pero no es un virus, no es hongos, porque no está incrementado las proteínas, hongo tampoco, protozoarios y priones. Pero es una bacteria. Entonces eso sería todo. Eso sería todo eh, por la clase de hoy, chicos. Y em, si hay alguna pregunta, me la pueden enviar al privado para respondérselas. Y ya, nos veríamos la siguiente semana. Chao.